Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue, ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. ¡Sigue ahora que puedes! Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos lectores, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos la segunda parte de la entrevista que sostuve con Joel Dicker por su última novela llamada Un animal salvaje. Platicamos de los pecados, del peligro de vivir, de las emociones, de la envidia, de la ira, de la falsedad. Y les traemos además una entrevista que contrasta también con eso, cuando la maldad lo cubre todo. Así que José Luis Truebalada platicó con Saltiel Alatriste sobre su última novela, también publicada en Alfaguara, llamada Demonios de la Culpa. Así que tienen el final de la plática con Joel, posteriormente la entrevista con Saltiel. También le pedimos a Gilberto Díaz que nos leyera su artículo que nos presentó en la revista Le Mas sobre Philip Roth y sus diferentes facetas, sus diferentes máscaras. Les contaba que en la medida de lo posible, un artículo, tal vez una vez al mes, que se publicó en Le Mas, para la gente que tiene dificultad visual. Vamos a estar haciendo estos ejercicios. Ya hay varios artículos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal Revista Le Mas de Librerías Gandhi. Pueden buscar a Erles Velasco leyendo uno de sus artículos, o a Mercedes Alvarado, a Adriana Romero Nieto. En fin, aquí les brindamos esa oportunidad porque además Gilberto, el autor, tiene una voz maravillosa. Es un locutor profesional que es muy agradable escuchar y espero que sea de su agrado. Y por último, no olviden, por favor, dejarnos su calificación en las diferentes plataformas donde nos escuchan, en Spotify, en Apple, en YouTube, porque también subimos a YouTube nuestro podcast. También recuerden seguirnos en nuestra revista, que ya salió el número de junio, ya la pueden encontrar en gandhi.com.mx, ya la pueden encontrar en nuestras librerías a nivel nacional, y pueden ingresar a revistalemas.mx y verla de manera digital, porque ya saben que hacemos el esfuerzo por dejar la revista entera de manera digital, y para los que tienen el amor a la revista, también tenerla en física, porque a mí en lo personal me encanta leerla en físico e irlas coleccionando. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Joel Dicker. Si deseas ver la entrevista con subtítulos en español, la puedes encontrar en el canal de YouTube Revista Lee Más de Librerías Gandhi. You break the boundaries for us, like behind the scenes, with this example, the Brown marriage. It seems perfect, but they always tell lies, no, to each other. So we feel like with the Ligan marriage also, they're walking on the razor's edge. So it only takes a fifth character to put everything in flames. And it arrives, finally, that character arrives. And these events highlight the very thin line that separates public life from private life. So talk a little bit about that, please. Well, no, it's very true what you say, especially about the appearances. Appearances, yes. Appearances is what we see from the people, but also what we want to see.
what I'm trying to say is like there is the appearance in the image that we're trying to build to the other people, trying to make people think that we are like this and we're perfect and everything is good and we're successful and etc. etc. But there is also the appearance, and that's mostly like Instagram and Facebook and social network where we're only posting like a good picture of us and Happy moments. good, we look happy and everything is fine and our life is perfect. But there is also the appearance in what people want to see from us, you know? Oh, this person, she must have such a perfect life. She seems so happy and I'm sure like she's like this and everything about her seems perfect. But it's something that we build for this person. We don't go and verify if it's true. We just assume that it is what it is. And like, for instance, in the beginning of the book, Arpad and Sophie, they are like this perfect couple, that everything is fine, but they are the perfect couple in the eyes of Karine and Greg. It's not, the book doesn't say Arpad and Sophie were perfect. The book says Karine and Greg are looking at them and they are thinking they're perfect and they wish they're perfect. And that tells something about Karine and Greg more than about Arpad and Sophie. Exactly. It's like the eye is telling you the view of the sinner, if you will. No, what are they? Through true. what lenses they're looking at. And also, Wild Animal, you're developing, as we were saying before, in Geneva, in your home, or near your home. No, so did I live in Geneva. Okay, yeah, okay, so it's home. Yeah. Sorry. Sorry. So the surroundings, I mean, can you tell us a little bit of how Geneva came up in your book when you started the story? Yeah, Geneva was pretty obvious to me to make the story happen in Geneva because Geneva was is the city where I was born, the city where I grew up, the city where I now still live. And it was always a city that I wanted to tell about. But it was difficult for me because Geneva is the city of my reality as I live here. And for me, a novel, and what I like in the novel, it's to write fiction. It's to create something from zero and to build an imaginary place, a place that does not exist. So the Geneva in the story is a Geneva that I want to build from scratch. And like the house where they are does not exist. I wanted to create this house. And the neighborhood where the house is set doesn't have really a forest. I created that. And for me, it was very important to create something that does not exist, to create a very clear frontier separation between Geneva, my reality, and Geneva, my fiction. And it was not easy at first because for some reason it's easier for me to create New York and to say, okay, I'm gonna build a street in New York that does not exist. It's easier for me to do that than to do something the same in Geneva. Exactly. That's why we were thinking that you're like dissecting reality and dissecting a thin line of what could be, but it has to make sense for everybody, for you at the same time. You have to believe that Geneva. But really for me, the most important was to create a Geneva where I feel disconnected from my reality. Mm-hmm. That was really for me the key element. Wow. Because when I read the book, I want to be outside of my reality. Yeah, taking out. And not to be in my reality. I want to be in somewhere different, even when the story is set in Geneva. Can you tell us a little bit about the part of the robbery? Is it really fun for you to think how a robbery can be planned, or how were you investigating the possibilities of a robbery and so on? Yeah, it was fun. I'm actually, I will be a terrible robber because, I will be like, even when I was a kid, where my friends maybe like in the grocery store, they will take some candies and eat them and steal them. Like I will never do that because I will be like so afraid of being caught. I'll be like, oh no, are you crazy? So I will be a terrible robber. So I guess I did this like this so I can experiment my life, as a robber, but being safe at my desk,
Oof. Exactly. I think that was entertaining. But then I did not really investigate about robbery or ask the police too much about the investigation, how they will investigate, because for me it will take out something from creativity again. Because in my book I was like, okay, I need the robbers to do like this so it works in the story for the plot. Yeah. And then if I check this with the police and they would say, okay, no, but that is not possible because blah blah blah, then I will be annoyed for my story. So I don't want to know too much what is really connected to the reality, because for me the most important thing it's the fiction. So you take like a little thread from reality and then you weave with your imagination. Exactly. That's what I love to do, because it's really like it's the fun is to create. Exactly. So, there's no point. Absolutely. There's no fun. We have little time left, so I want to ask you about Romain Gary and Philip Roth. Can you tell your favorite authors? Are they still your favorite authors? Yeah, still. It will probably change one day, I guess, because we evolve, we read new books, we have different topics in our head. But today they are very important authors for me because they have an echo in the way I write and what I'm trying to do. It's mostly amazing. for that. And can you share with us what are you reading right now? What I am reading right now, I actually started this book that I received from a French singer, Didier Barbelivien, and the guy is very nice. That's him. And he sent me his book, and so I started his book. Voilà. Are you a professional reader? Like you one book and then you finish it and start another, or you nibble around? No, I mean, if it's a friend's book, I will read it, of course, till the end. Mm-hmm. But if it's someone I don't know and I don't like the book, I will just throw it away. I should not say that. No, but place it in the hands of another potential reader. Absolutely. Give it to someone I don't like. Exactly. Hey, read this book. It's excellent. You'll have a great time. Thank you, Joel. Thank you so much. Thank you very much. It was nice to see you again. Nice to see you too. And I don't know if you're coming to Mexico this year. Do you have any plans? I don't know what I will do yet, but I hope so. If so, we can do another something. With pleasure. And I thank you, and I wish you the best. And thank you so much for your time. Thank you. Bye bye. It was a pleasure. Bye. Si deseas ver la entrevista con subtítulos en español, la puedes encontrar en el canal de YouTube Revista Lee Más de Librerías Gandhi. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. La palabra escrita está llena de fuerza. Desde que la imprenta funciona y los libros circulan de mano en mano, estamos en constante descubrimiento. Y es que se trata quizá de la mejor forma de concentrarnos que se ha inventado. Los libros representan un territorio dispuesto para profundizar, para ser honestos con aquello que nos remueve y que deseamos sacar a la luz porque quizá alguien más siente lo mismo. Desde libros incendiarios como el de Mary Wollstonecraft o los de Marx, libros monumentales, no solo por el tamaño, sino por la belleza, como Moby Dick o En busca del tiempo perdido, libros polémicos como Madame Bovary o Lolita. Queremos dedicar este número de Lee Más a esas obras que han sido el hacha que rompe el mar helado dentro de nosotros, como lo expresó Franz Kafka. Para compartirte estas obras, se nos ocurrió una línea del tiempo que mostrará lo vinculada que está nuestra historia con la de los libros y cómo se alimentan mutuamente. Encontrarás este mismo espíritu en el mapa literario de Romina Ramírez, un póster que incluimos para ti. Precisamente Kafka, ese escritor universal que falleció hace exactamente 100 años,
fue uno de esos creadores que nos hicieron descubrir en los libros el espacio de la posibilidad, para soñar y conmovernos, pero también para explorar los rincones más oscuros del ser humano. A manera de homenaje por el centenario de su fallecimiento, Julio Trujillo escribió sobre él. Además, este mes recolectamos entrevistas para todos los gustos. ¿Te fascina la poesía escrita por mujeres? Claudia Posadas nos platicó sobre Estela Díaz Barín. ¿Lo tuyo es la novela histórica? Will Fowler nos contó sobre Patriotas, la historia de una familia que atraviesa la independencia de México y el Segundo Imperio. ¿O quieres leer algo oscuro y que te remueva todo? Saltiel Alatriste nos recomienda su novela más reciente. ¡Hasta libros de fútbol conseguimos! Porque sabemos que este deporte es otra manifestación de la épica y los héroes, te trajimos una charla con Fernando Segura sobre Messi, 10 miradas sobre el 10. Consigue este número en librerías Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx y te garantizamos que saldrás con una lista de libros que querrás leer ya mismo. Si logramos encender ese fuego, nuestra misión estará cumplida. Y ahora, la entrevista con Saltiel Alatriste. ¿Cómo estás, Saltiel? ¡Qué gusto! ¿Cómo te va, José Luis? Qué gusto. ¿Western o folletín? Pues mira, sí es un folletín porque yo me eduqué en el cine por un lado y en el cómic por otro, porque mi padre era dibujante de cómics. Entonces yo veía desde niño cómo hacía un cómic de 32 páginas a la semana y cómo terminaba con continuará, ¿no? Entonces durante todos los días yo veía cómo los dibujantes hacían primero la letra, los dibujos, etcétera, etcétera, y yo lo leía y entonces, bueno, pues me acostumbré a esa lectura. De hecho, aprendí a leer, mi papá me enseñó leyendo cómics y por otro lado, viendo películas, que mi papá me pedía que le contara porque para sacar ideas. Entonces me decía, cuando tú ves a la matiné o al cine, tú me cuentas para... Entonces, pues yo llegaba y le contaba a Veracruz, me acuerdo de eso, porque le dije, fíjate que tiene una cosa el malo de la película. Me dijo, ¿cuál? Que siempre se ríe. Me dijo, buenísimo. Me dijo, lo matan y se ríe. Dijo, buenísimo, es una idea que voy a copiar para un cómic que hacía que se llamaba El Gavilán, ¿no? Entonces, bueno, sí, me acostumbré a esta lectura y eso me influyó mucho porque siempre he creído que la lectura debe atraparte y debe quedarte, aunque sea una lectura muy seria, no de aventuras, es una novela de aventuras, pero aunque sea una novela de Virginia Woolf, siempre a mí me quedo y sigo con eso, o el mismo Ulises, ¿no? O sea, que es tan difícil, pues ahí estás diciendo, hijo, ¿qué les va a pasar? Y cómo se relaciona con la Odisea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una característica. Digo que es un western porque hay una aventura en donde se van a enfrentar los personajes al final en un duelo, ¿no? O sea, que esta novela es cómo se plantea el duelo y cómo va a llegar al final a un duelo y cuáles son las características en donde estos personajes han conformado su odio, el ser contrincantes, cómo la herencia familiar va y todas estas cosas. Yo creo que el western es un heredero de la épica, ¿no? Claro. Más clara, y entonces, pues, por eso, y cuando ya había terminado la novela y el editor y yo, Romeo Tello, de Alfaguara, la comentábamos, dijimos, pues es que parece un western, entonces dije, bueno, ponlo en la contraportada. Que quede como western en la portada. Oye, pero en la novela hay una cosa que a mí me pareció verdaderamente sensacional. Yo no sé si me atreviera a hacerlo, pero te voy a preguntar cómo es que llegas a tal grado de atrevimiento. Arrancas el año que naciste. Fíjate que lo hice intencionalmente así porque cuando la estaba escribiendo, que sucedía en esos años, pero no precisamente en ninguna fecha, sino algo así brumoso, de repente me di cuenta que quería contar la novela con la mirada del joven que vivió esa ciudad. Ajá. Entonces yo dije, pues la voy
contar durante los años de mi infancia, desde que nací en el año 49 hasta el año 62, que tenía 13 años, y entraba a la adolescencia, ya estaba en secundaria, ya, y quise contarla intentando recordar la ciudad tal como la recordaba. Entonces, por eso puse esas fechas así, muy, muy precisas. Es más, inclusive en algún momento pensé poner que los hermanos Esponda habían llegado a la ciudad el 15 de julio, que es el día de mi cumpleaños. Yo dije, no, ya es demasiado, nada más 1949. No hubiera estado nada mal que llegaran ese día. Aquí entre nos yo hubiera votado porque sí. Ya cuando llega el asunto de una decisión de ese tamaño, hasta las últimas consecuencias. Pues es sí. más, a la hora que naciste, llegaron a las 3 de la tarde, etc. Pero ahí hay algo que a mí me encantó. Es una ciudad que pocas veces visitamos. Ujú. Nosotros con la ciudad colonial, bueno, tiene un superávit de novelas, y lo digo absolutamente en serio, les sobran novelas. Sí, A la sí. primera Tenochtitlan, olvida, les sobran más. Pero a la ciudad de los años 50, que es esta ciudad morenaza que está dejando el rebozo para Ujú. vestirse de rumbera, Sí, sí. digo, para decirlo, así lo decía Leñero, por lo menos. Sí, así Es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy moderna. Es una ciudad que nacía al glamour, digamos, un glamour muy al estilo mexicano, ¿no? Y muy retratada por el cine y retratada por algunas novelas, como, bueno, La región más transparente y Casi el paraíso de Luis Espot, ¿no? Y tocada también por los albañiles de Leñero, etcétera, en una parte del mundo. Y yo quería contar, pues, esa colonia Roma esencialmente y la Merced, porque la Merced para mí era un territorio muy rico al que visitaba de vez en cuando con mi madre cuando algo faltaba, ¿no? Ujú. Porque mamá decía, vamos a comprar algo, pero si algo no estaba, el sábado íbamos a la Merced y lo encontrábamos. Fuera una tela, una vez fuimos a conseguir unos imanes que yo quería para un juego y no los conseguíamos y dijo en la Merced, y fuimos a la Merced y los encontramos. Entonces ese mundo para mí en esos años era así como si la Merced fuera el cuerno de la abundancia, ¿no? Sí, que como Sí, se claro. representaba a México en aquellos años, ¿te acuerdas? Que la República Mexicana tenía forma de cuerno de la abundancia al revés, ¿no? Sí. Entonces, la Merced era ese. Yo dije, bueno, tengo ganas de contar esta historia así, que es una historia épica, una historia muy fuerte, de odios y todo, en estos lugares cotidianos de mi vida, ¿no? Y de la vida de muchos, y también, Sí. y tratar de mostrársela a la gente actual, porque ahí está todavía, y entonces la pueden ir a ver y la pueden palpar. Yo dije, bueno, está bien que la ciudad sea, digamos, el personaje que le da fondo y vida a toda esta aventura, ¿no? Eso es sensacional. Incluso aquí, entre nos, la Roma que tú pintas, es una Roma que yo sospecho que nadie que no haya vivido ahí se le imagina. Sí. Hoy es otra cosa tan distinta, aunque están muchas de las viejas casonas, o el condominio Insurgentes está totalmente decrépito. Yo me acuerdo que ahí tenía su oficina mi abuelo. Y entrábamos a la bahía y nos abría un señor uniformado, y había una agencia Sí. de correos y otra de telégrafos. Por cierto, Sí. son los aparatos que uno le pica y hacen ruiditos. Sí. O sea, eso, perdón que se los notifique, pero eso existió. Pero también estaba esta Roma muy profundamente familiar, donde estaban todas las misceláneas y las dulcerías. Misceláneas, dulcerías, lugares para arreglar, porque yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, que vivía en la colonia Roma, y no comprábamos cosas nuevas, las arreglábamos, ¿no? Entonces me decía, lleva a arreglar la plancha, lleva a arreglar la licuadora. Entonces iba yo con mis amigos, porque ellos hacían lo mismo, la llevamos y la recogíamos a los pocos días y se arreglaba, ¿no? Porque la sociedad mexicana de aquel entonces era una sociedad menos frívola en el sentido de lo nuevo. Y, por ejemplo, mi abuela estaba jubilada ya para ese entonces, pero tenía muy buena letra porque la habían enseñado de niña, y entonces le mandaban a hacer diplomas, cartas y todas estas cosas, y siempre lo hacía con una pluma Esterbrook, fuente Esterbrook. Y cuando esa pluma se descomponía porque el punto se separaba y entonces podía manchar su trabajo, me mandaba a arreglarla
en una tienda del centro que se llamaba Calpini. Sí, el 5 de mayo. Sí, entonces yo llegaba y llevaba Calpini, la dejaba, y una semana después regresaba, y bueno, era una ciudad que recorríamos los niños, ¿no? O sea, yo aprendí a andar en camión a los 9, 10 años, pero no era yo excepción, o sea, No, eras la norma. No, entonces íbamos al centro y todo en camión, nada más los papás decían, te tomas el camión tal, el Colonia del Valle Centro. Coyoacán, con raya roja. Sí, o Coyoacán, y ya estaba. Entonces, bueno, ese es la ciudad en la que yo crecí y que quise retratar en lo posible con detalles muy precisos, ¿no? No, precisísimos. A mí me encanta la aparición, no recuerdo cuántas veces, del Balmori, Uh-huh. que es Pues uno sí. de mis edificios preferidos, pero hoy inhabitable. Sí, pero bueno, pero es bellísimo todavía, ¿no? Bueno. Ahora, pasemos a algo más. Pareciera también, esa es mi impresión, que todos tus personajes están como malditos. De verdad, los persigue la culpa, los persigue el odio, los persiguen unas pasiones bárbaras. Yo quisiera, perdón, no ser tu personaje y tener una vida así de aburrida como la que tengo. Mejor los leo. Leídos son mejores que vividos. Sí, yo quería que mis personajes estuvieran definidos por las tentaciones que tienen en la vida, a las que no le hacen el feo. Digamos, por eso una de las frases de la novela es: quien no cede ante una gran tentación no era digno de ella. O sea, si la tienes ahí, hay que entrarle. Y después puedes tener culpas, pero no arrepentirte de que lo hiciste. O sea, ya lo hiciste. Entonces, ahora hay que asumir la culpa y las consecuencias, buenas o malas, ¿no? O sea, o hay que asumir las consecuencias, las malas son las culpas y las buenas, pues son otras, ¿no? Que en la novela ahí, don Federico, bueno, se hace millonario y dice, pues ya me hice millonario y me fastidié a mi hermano, pero se lo gané al cubilete y ya no hay más. Ahora, ¿tengo culpas? Sí, pero ya soy millonario. Entonces, sí, ya. Voy a entrarle, ¿no? Y el otro, y ya perdí, ya me voy a Guadalajara. Digamos, es un poco como si revelarse al destino no tuviera el menor sentido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ahí es como una epopeya y creo que es lo que le da sentido, fuerza a los personajes que siguen tras de ello implacablemente, ¿no? Pero y en está ese ahí, sentido, lo tienen que asumir. Y en ese sentido es la tragedia. Uh-huh. Es como tragedia griega. El destino está cantado y ya te amolaste. Sí, no hay más remedio que asumirlo y seguir hasta las últimas. Cuando le escribía y veía, yo me acordaba mucho de un fragmento de una novela de Milán Kundera, que no me acuerdo si es en La broma o en La insoportable habilidad de ser, donde el personaje escribe un ensayo sobre Edipo. Dice que lo que más le llama la atención de Edipo es que una vez que se entera que se acostó con su madre y que ese era su destino, no dice, yo no sabía, ¿no? O sea, a mí nadie me dijo, pues yo me acosté con esta mujer, me enamoré, pero nadie me dijo, entonces no, dijo, no, se saca los ojos. Sí. O sea, dijo, si ya lo hice, ya no hay nada, ya no saco los ojos, ¿no? Digamos, como no hay disculpa ante lo que uno hace, sea bueno o malo, no hay disculpa. No hay ni disculpa ni beneficio, hay este asumir, ¿no? Y sí, quería yo que los personajes fueran así, ¿no? Todos. Y hay un personaje que a mí me fascinó, y me fascinó justo porque hay que haber vivido en los 50 y los 60 para entenderlo. A los demás yo creo que a los muy jóvenes les va a sonar raro. El hombre que llega de Los Ángeles. Perdón, ahora la gente va a Los Ángeles. Sí. Pero entonces, yo sé que parece bobo lo que digo, pero no, en los 40 y los 50 todavía llegaban de Los Ángeles. Sí, llegaban y no era... algunos eran héroes, otros no, digamos, eran gente que se había tenido que ir, nadie se iba y algunas veces se les trataba con desprecio, se les decía pochos, y otras veces no. Yo como viajaba mucho al norte, no mucho, pero mi padrino vivía en Reynosa,
Entonces, iba a Reynosa, entonces conocía muy bien el mundo no en Los Ángeles, la novela por cultural sucede en Los Ángeles, yo conocía más bien McAllen, Bronzeville y todas estas cosas, y la gente que llegaba del otro lado y hablaba como norteño y con palabras en inglés y todas estas cosas, y a mí también, Tomás Pellicer me parece un tipo particularmente atractivo en el sentido de crearlo, pero también atractivo porque es guapísimo, ¿no? Sí, no. Y aparte, como todos, es sumamente malvado. Sí. Ya, no. E igual, ¿no? Él, por ejemplo, pues tiene que elegir, o sea, tiene un amigo que es Raúl Esponda y de repente se entera que se ha casado con la mujer de la que él por una casualidad está enamorado. Dice, pues ni modo, ¿no? Pues me la rapto, o sea, no hay otra. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿no? Entonces se la rapta a Gladys, ¿no? Porque pues, se la había ganado se la habían prometido una diosa, ¿no? Esa diosa es una cabaretera, pero pues tiene la función de diosa. De diosa. Oye, y este malvado Angelino se ríe cuando lo mata, se reirá cuando lo maten, así como si trabajara en Veracruz. Sí, pues mira, eso es lo que no se alcanza. Esa escena de Guanabara está filmada, pero está filmada desde lejos. Sí. Y nada más se ve, y como es muda, no se sabe qué pasó en ese instante, que me parece que es uno de los misterios que la novela deja al final. ¿Qué pasó con Gladys, con Raúl y con Tomás en ese momento en que enfrentan la verdad, ¿no? La verdad. Pero eso es lo padre. El chiste es que el escritor nada más escriba la mitad, porque si no, ¿yo qué hago como lector? Sí, o sea, claro. La verdad es que la pasaría muy mal, muy mal. Yo prefiero novelas a medias y escritores y lectores a medias. Yo también. Una obra maravillosa, eso siempre. ¿Qué le decimos, Saltiel? Ya, vamos a terminar, pero antes de terminar hay que hacer lo más importante. Vamos a hacer publicidad. Cuéntanos, dame 3 razones por las cuales, bueno, yo no, porque yo ya la tengo, pero si no la tuviera, tendría que salir destapado a comprar. Mira, creo que la primera es que se van a divertir. Creo que es una novela entretenida que les va a hacer disfrutar. Segundo, porque les va a mostrar una ciudad que se está perdiendo, que queda en algunos rincones, que era una ciudad bellísima, que era una ciudad señorial auténticamente, una ciudad limpia, alegre, desparpajada, y la van a ver ahí. Y en tercero, porque se van a encontrar con varios de los mitos mexicanos que han dado riqueza a nuestra cultura urbana, ¿no? La danzonera, el pachuco, el vendedor de lotería, el poetastro, el profeta, y verán esa riqueza de este mundo que de repente se nos pierde y que ahí está, el escribano de los portales de Santo Domingo, etcétera, ¿no? Creo que con eso, primero, les gustará, y segundo, les diría que me lo comentaran y le recomendaran, si les gusta. Yo les doy una cuarta razón. Les voy a dar la mía. Te parecen algo a las de Saltiel, pero tiene un camino distinto. Yo creo que, entre otras muchas cosas, la literatura sirve para no perder la memoria. Y eso es lo que yo le agradezco a Saltiel. Durante 480 y tantas páginas, no me acuerdo cuántas son las tantas, ahí me las perdonan si son 7 o 3 o los que sean, 480 y tantas páginas, pude volver a caminar por los lugares que ya no puedo caminar, los lugares que se me esfumaron, ver a la gente que ahí estaba y que ya no la veo cuando paso por ahí, porque nada más hay puros restaurantes en las banquetas. Ya puedo ver a las tiendas y a los señores artesanos que todos nos arreglaban y todos nos componían. Te mando un abrazote. Un abrazo, Capapacho, desde allá. Gracias. Señores, gracias, pórtense bien. Nos vemos, Saltiel, un abrazote, cuídense Un mucho abrazo. por una vez en su vida. Desde El Librero y revista Lee Más presentan La múltiple personalidad de Philip Roth.
Un escritor que es irreverente en su narrativa es mucho más fácil de seguir y más si reta los convencionalismos de la propia narrativa para su propia diversión. Escribo ficción y me dicen que es autobiografía. Escribo una autobiografía y me dicen que es ficción. Así que como soy tan tonto y ellos son tan inteligentes, que decidan qué es o no. Esto decía Philip Roth en su novela Engaño, publicada en 1990, como un desahogo de la variedad de críticas y comentarios sobre su ya prolífica obra, cargada de humor negro, sexualidad masculina y una retorcida visión del idílico sueño americano que tanto se pregonaba en la segunda mitad del siglo XX, con estampas suburbanas de gente correcta y sonriente que detrás esconde eso que tenemos a bien llamar condición humana. Alexander Portnoy, Nathan Zuckerman, Mickey Sabat o David Kepes son algunos de sus alias, o más bien debería decir desdoblamientos de su personalidad, reflejo de una prolífica imaginación y una inquieta pluma capaz de romper la cuarta pared de sus personajes con su narrador, desdoblando la realidad dentro de su propia ficción, y a su vez desconcertando muchas veces al lector con un lenguaje que se concatena en realidades cubiertas por capas. Miembro de la generación de escritores norteamericanos de la contracultura, esa que fue inmediatamente posterior a los beatniks, pero asentada en una realidad entre el cuestionamiento del establishment desde la urbanidad universitaria y la exaltación de valores suburbanos con su aroma a pay de manzana, describió junto a John Updike, Saul Bellow, Kurt Vonnegut y Thomas Pynchon las profundidades y contradicciones de una sociedad ávida por romper su conservadurismo puritano y, tal como otros personajes de su tiempo, gozaba por escandalizar y exhibir. Desde sus textos abordó la psique de la sexualidad masculina, un tema que en la actualidad es más tabú que en su tiempo. El mal de Portnoy es una sesión de psicoanálisis narrada desde el paciente, principalmente motivada, de acuerdo al autor, por las convenciones permisivas de la relación paciente-terapeuta, que le permitían incorporar a su ficción detalles, ya fueran íntimos o vergonzosos, así como poder utilizar un lenguaje más vulgar y permisivo que en otro contexto narrativo, sin necesidad de exponerse a repercusiones como autor. Al final, se trata de una novela sobre un adolescente y su despertar sexual, con demasiadas referencias al lugar donde Philip Roth vivió su adolescencia. Me consideran pornográfico, exhibicionista y nada más que obsceno. La necesidad de un alias, de un seudónimo en donde refugiar ese erotismo literario, que a su vez protegiera su nombre como un autor que pretendía ser serio, lo llevó a concebir el nombre de David Kepes, un profesor universitario que a manera de Gregorio Samsa se convierte en un pecho gigantesco de 155 libras, 70 kilos aproximadamente, y cuyas aventuras establecerían una trilogía que iniciaría en plena revolución sexual con El pecho y El profesor del deseo, y que concluiría con El animal moribundo, en una metáfora de lo que significa la incapacidad de vincularse emocionalmente en las relaciones humanas. La facilidad de Roth para imaginar formas narrativas desde la creación de alter egos lo haría capaz de crear alter egos a partir de otros alter egos, como fue el caso de Nathan Zuckerman, uno de sus narradores más relevantes y con el mayor número de novelas protagonizadas escritas por Roth, quien aparecería por primera vez como una personalidad alternativa de Peter Tarnopol, otro de sus avatares y personaje de la novela Mi vida como hombre. Zuckerman es el desdoblamiento de Roth como escritor serio, donde explora a profundidad la composición de la identidad del autor, la pertenencia con su oficio y las responsabilidades con su propia obra, desde perspectivas como la de asistente de otro escritor, como autor exitoso o bien como uno que decide regresar del retiro autoimpuesto. Bajo el apellido de Zuckerman también vendrían novelas de tinte histórico como Pastoral Americana, que describe desde la perspectiva suburbana cómo se vivieron los convulsos años 60 y 70, donde la política de la época tiene paralelismos alegóricos con la liberación sexual, y podría decirse que de cierta forma antecede muchas ideas que se verían reflejadas de una forma u otra en el tono de la serie televisiva Mad Men, ubicada temporalmente en esos mismos años. Pero no basta solo con alter egos, los desdoblamientos de Roth también se enfocaron en realidades alternativas. Por ejemplo, el mundo si Charles Lindbergh hubiera sido presidente de Estados Unidos y hubiera comenzado una persecución de judíos en este país. Esto en la novela La Conjura contra América, abordando otra de las preocupaciones del autor, la identidad judía en el país norteamericano. Philip Roth nunca ganó el premio Nobel. Siempre estuvo presente en las listas de finalistas, al menos durante los últimos 20 años de su carrera, pero ganó todo lo demás, el Pulitzer, el PEN Faulkner, apareció en las listas de The Modern Library o en los mejores libros de acuerdo al New York Times,
durante sus últimos 25 años de vida como escritor. Escribió libros premiados, cuentos premiados, escribió sobre el arte de escribir y sobre sus contemporáneos. Ayudó a avivar el conocimiento de la literatura europea en Estados Unidos, siendo el editor de la serie Writers from the Other Europe de la editorial Penguin, que dio a conocer y encumbrar en dicho país, entre otros, a Milan Kundera. Sin duda, Philip Roth fue una personalidad literaria multifacética. Gracias amigos, espero que haya sido de su agrado. Recuerden que tienen montonales de programas que pueden escuchar si no los han escuchado. Diario tenemos noticias en mascultura.mx, la revista que ya saben en revistalemas.mx, si la quieren comprar en gandhi.com.mx, nuestro canal de YouTube, todas nuestras redes sociales @revistalemas. Y gracias por escucharnos. La próxima semana les traemos un programa nuevecito, gordo, que no trae valor calórico, pero sí literario. Les mando un abrazo muy grande.